Bueno, buenas tardes. Ahí vemos, se van sumando. Bueno, vamos comenzando mientras se van conectando. Supuestamente van a ir ingresando más personas a lo largo de la conferencia, pero bueno, le damos la bienvenida a todas y todos. Muy buenas tardes. Buenos días a aquellas personas que estén en América Central, América en México. Damos inicio a una nueva conferencia magistral organizada por la Secretaría General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la IDEF. La conferencia que nos toca el día de hoy es Nuevos conflictos socioambientales en América Latina, dilemas y falsas soluciones de cara a la transición energética. Tenemos el placer y el honor de contar con la doctora en sociología, Maristela Vampa. Ahora la voy a presentar formalmente en un minuto, previo lo que siempre mencionamos, con cuestión de la conferencia de Zoom para que se desarrolle de manera eh, sin interrupciones, mejor dicho. Pedimos por favor que mantengan los micrófonos apagados, más que nada se lo pedimos a las personas que están conectadas por celular, que suele ser muy fácil de activar el micrófono. En la medida de lo posible también les pedimos que mantengan las cámaras encendidas. En cuanto al certificado de asistencia que le vamos a otorgar a todas las personas que están participando, pedimos que sus datos los completen en el formulario cuyo link ahora vamos a poner en el chat. En todo caso, el chat les pedimos por favor que lo dejen liberado por si quieren, luego de terminada la conferencia, si quieren formularle consultas o formular comentarios a la doctora Svampa. Y por último, agradecer a todas las defensorías públicas y asociaciones que forman parte de la IDEF por difundir esta actividad en cada uno de sus países. Bueno, entonces, sin más, voy a presentar formalmente a la doctora Maristela Vampa. Ella es investigadora, socióloga, activista, escritora argentina. Ella estudió filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba, hizo especializaciones en historia y filosofía en Francia y el doctorado en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Actualmente es investigadora superior del CONICET con sede en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierda, CEDINCI, de la UNSAM. Recibió varios premios y reconocimientos como la beca Guggenheim en 2007, el premio Conex de Platino en Sociología en el año 2016 y el Premio Nacional de Ensayo Sociológico por su libro Debates Latinoamericanos, Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo, un libro del año 2018. En 2022 le otorgaron la cátedra Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge y en el año 2023 el premio Forster de la Fundación Humboldt de Alemania. Sus investigaciones abordan la crisis socioecológica, los movimientos sociales y la acción colectiva, así como problemáticas ligadas al pensamiento crítico y la teoría social latinoamericana. Por último, entre sus libros, tiene alrededor de una veintena de libros publicados. Cabe destacar los últimos: El colapso ecológico ya llegó, una brújula para salir del mal desarrollo, un libro del 2020 en coautoría con Enrique Viale, y La transición energética en Argentina como coeditora. Es impulsora del Pacto Ecológico, el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, coordinadora del equipo Transición. Sebastián. ¿Soy yo o no se lo escucha, Sebastián? No, no se lo está escuchando. Y eso que está desmuteado.
Doctora Maristela, si está de acuerdo, le pasamos la palabra y Sebastián Perfecto, retoma. perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a la Asociación Interamericana de Defensores del Ministerio Público. Bueno, me pidieron una charla sobre estos temas que son bastante difíciles y además tan actuales y tan dinámicos, como tiene que ver los conflictos socioambientales en América Latina y su vínculo con los dilemas de la transición energética. Yo voy a pasar un PowerPoint a la medida que hablo. Díganme ustedes antes que nada si ven bien ahí si ven bien proyectadas las filminas, ¿sí? ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, a ver, yo tenía el interés de hacer una presentación en tres partes. eh, en un primer momento, dar algunos conceptos generales que nos van a situar en el contexto actual de las discusiones ligadas a la crisis socioecológica. En segundo lugar, hablar también brevemente de qué tipo de conflictos socioambientales vemos en América Latina, sobre todo a partir del año 2000 y más recientemente. Y por último, sí, introducirme en el debate sobre las transiciones y muy particularmente sobre la transición energética que hoy en día se discute. Voy a empezar entonces con cuestiones de contexto que tienen que ver con la policrisis civilizatoria que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Siempre decimos que hemos pasado de la pandemia a esta parte de la pandemia como coyuntura extraordinaria que abrió a una serie de debates globales sobre la transición a la policrisis civilizatoria que implica el reconocimiento que hay diversas crisis entrelazadas entre sí, que no necesariamente implican una sumatoria, sino que más bien estas crisis pueden potenciarse, encabalgarse y generar un escenario de mayor incertidumbre. En ese sentido, obviamente, reconocemos a la crisis climática en un momento en el cual hay una fuerte aceleración visible en los eventos climáticos extremos, de los cuales vamos a hablar un poquito. También, efectivamente, otra de las grandes crisis tiene que ver con el incremento de las desigualdades sociales y el fuerte proceso de concentración de la riqueza. Vivimos cada vez más en un mundo de súper ricos. Por otro lado, estamos viendo también un aumento del metabolismo social y con eso lo que quiero decir es que efectivamente en un momento de crisis climática los países, las superpotencias, están utilizando más energía y más materiales en vez de reducir precisamente el consumo de los mismos como para encaminarnos a un escenario de transición. Y en esa línea también advertimos una expansión de la frontera de explotación de los recursos naturales, lo que podemos llamar neoextractivismo. Podemos hablar de antropoceno o capitoloceno, en todo caso estamos en una nueva edad, ¿no? En la cual hemos tocado los límites biofísicos y ecológicos del planeta, en los cuales estamos atravesando además fronteras planetarias que ponen en riesgo la vida o las condiciones de vida en el planeta para todos, ¿no? Por supuesto, no podemos olvidar, por otro lado, que en el marco de esa policrisis civilizatoria también es necesario incluir la expansión de conflictos bélicos, como esto repercute también, por ejemplo, en la crisis energética, como pasó con la invasión de Rusia en Ucrania, y por supuesto la expansión de las nuevas derechas, las extremas derechas, que implican una fuerte erosión de los valores democráticos. Entonces, esta es una policrisis civilizatoria que hay momentos en los cuales nos coloca como una suerte de escenario de tormenta perfecta, ¿no? Es realmente preocupante. Yo quería destacar entre ellos que el aumento, por ejemplo, de los eventos extremos ha generado colapsos climáticos localizados, ¿no? A raíz de las sequías, los grandes incendios, a raíz también en ese sentido de las olas de calor, de las olas de frío, de los huracanes que son cada vez más frecuentes. Aquí les muestro unas imágenes que ilustran a cabalidad colapsos climáticos localizados, como sucedieron
con los grandes incendios en Hawái el año pasado o en Acapulco, ¿no? Una de las capitales del turismo en México, que sufrió grandes pérdidas en términos de vidas humanas y en términos también de infraestructura. Ni que hablar de los últimos incendios que han azotado la Amazonía, ¿no? La Amazonía brasileña, la Amazonía también boliviana, los incendios que han azotado a la ciudad de Córdoba, porque efectivamente en el marco de la crisis climática se expande, ¿no? La sequía, se amplifica el periodo de la seca y obviamente más allá de los incendios intencionales, el aumento de la temperatura también provoca estos mega incendios de nueva generación. Aquí les muestro quizás la imagen más impactante de lo que ha sido un colapso climático localizado, que es la de Río Grande do Sul, porque ahí se trató de toda una región, una de las regiones más importantes económicamente hablando de Brasil, no solamente de la ciudad de Porto Alegre, que sufrió una tragedia anunciada muy ligada a las inundaciones, pero también a la deforestación que producto de las políticas públicas que se están llevando a cabo en esos lugares. Fue sin duda uno de los más impactantes que esperemos no se borre en la memoria, sino más bien que sea el punto de partida para pensar en políticas públicas que se adapten, ¿no? A esta frecuencia cada vez mayor de colapsos localizados que estamos sufriendo. Otro elemento fundamental tiene que ver con la deuda ecológica, porque, al menos en mi perspectiva y la del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, nos importa señalar las diferencias o las asimetrías entre el norte global y el sur global, una asimetría que tiene, como sabemos, en América Latina una larga historia, que empieza con Potosí y la expoliación de recursos minerales que fueron exportados y sirvieron para el desarrollo del capitalismo en Europa y en otras zonas del mundo. Sin duda, lo que vemos en los últimos siglos y que efectivamente se exacerba en momentos de mayor demanda de minerales y de recursos naturales, es esta expoliación del norte hacia el sur global, que no es solamente una expoliación de recursos naturales, sino también de nutrientes, de agua, de energía, que se necesita para extraer esos propios recursos. Todo esto sirve para decir que efectivamente en esta crisis climática global que vivimos hay grandes responsables, ¿no? De la misma y sin duda son los países del norte global los que han venido monopolizando y destruyendo este espacio atmosférico común, así como lo han sido también las grandes corporaciones fósiles desde 1850 a la actualidad, primero con el carbón, luego con la explotación del petróleo y el gas. Esto es importante subrayarlo, pero amén de ello hay que también introducir elementos de índole social. No solamente hay una asimetría entre el norte y el sur global que leemos geopolíticamente, sino también en términos de clases sociales. Son los sectores más ricos del mundo los que emiten más gases de efecto invernadero. Y fíjense ahí que las cifras que nos proporciona Oxfam son de 2021, son más que elocuentes, porque el 10% más rico emite el 50% del dióxido de carbono y el 50% más pobre apenas el 10%. Y dentro de ello, lo que llaman los super ricos, el 1% más rico, emite mucho más que el 9% restante. Y lo que se proyecta de acá a futuro, de acá a 2030, es que sigan incrementando sus emisiones, que están muy ligadas también a consumos ostentosos. Así que no es solamente una cuestión, podríamos decir, geopolítica de la división norte-sur, tiene que ver con las desigualdades sociales también, ¿no? Tanto en el norte como en el sur global, que son los ricos los más contaminadores. Y en esta línea, nosotros consideramos entonces que es necesario articular o pensar articuladamente las demandas de justicia social con la justicia ambiental para lograr una transición ecosocial justa, justa, ¿no? Entre norte y sur, pero justa también en términos de distribución de la riqueza. En esa línea también me interesa subrayar que en el marco de esta crisis podemos detectar diferentes narrativas
¿no? Que dan cuenta de la misma o que plantean soluciones de la misma. Seguramente son muchas, pero al menos desde mi perspectiva podemos detectar cuatro narrativas importantes. Una de ellas es una narrativa más bien paralizante, ¿no? La narrativa distópica, que identifica en ese sentido a la crisis socioecológica como el colapso sin más, el hundimiento, el derrumbe, y que sobre todo como narrativa catastrofista, ¿no? Tiene una mirada antipolítica que niega la posibilidad de intervenir colectiva y políticamente para transformar esta crisis en curso en un escenario de sostenibilidad. Amén de ello, con la expansión de las extremas derechas que se han convertido en alternativas de poder global, tanto en Europa como Estados Unidos y América Latina, hay también una difusión cada vez mayor de narrativas negacionistas que niegan sin más o el cambio climático o que el cambio climático tenga características antrópicas o antropogénicas, es decir, que estén ligadas a las actividades económicas y de manera directa a la dinámica del capitalismo actual, que es efectivamente el responsable de la destrucción de los ecosistemas y de la consolidación de modelos de mal desarrollo. En el medio también vemos, no en América Latina, pero sí en Europa, que se están difundiendo narrativas ecofascistas que asocian como los responsables del calentamiento global a los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes del sur global, ¿no? Que amenazan supuestamente el ambiente de las naciones. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta porque estas narrativas promueven discursos de mucha violencia política, de negación del cambio climático y también estrategias puramente extractivistas para continuar en el mismo modelo en el cual estamos. Por supuesto, podemos decir que hay otras narrativas de corte capitalista tecnocrático que son conocidas de hace mucho tiempo, pero que son muy dinámicas y van reformulando sus propuestas, que reconocen la gravedad de la crisis ambiental, pero proponen sobre todo, podríamos decir, no cuestionar la lógica del crecimiento económico, no cuestionar los modelos de consumo y sobre todo apuestan a salvar el capitalismo con más capitalismo, podríamos decir, sin cuestionar los patrones de crecimiento ni los modelos de consumo. Ahí hay una serie de alternativas que están dando vuelta, vamos a hablar algo de eso cuando hablemos de la transición energética, lo dejo enunciado ahora. Y por último, creo yo, hay narrativas relacionales contrahegemónicas que postulan un nuevo vínculo con la naturaleza, en la cual el ser humano es comprendido como parte de la misma, en un contexto de interdependencia y de ecodependencia, que está muy asociado a las luchas locales que se vienen dando en todo el globo, particularmente en América Latina, contra las distintas formas de extractivismo, y que han venido pergeñando conceptos horizontes que buscan al menos ser superadores de la crisis. Sin duda el rol de los pueblos originarios, que siempre han sido mucho más cuidadosos del ambiente, de los distintos feminismos anti-extractivistas o ecoterritoriales, es ahí fundamental. Miren qué pasó ahí. Sebastián, cuando me presentó, mencionó el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Ese es el lugar desde el cual yo hablo. Es un colectivo de académicos, activistas de diferentes países de América Latina, de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Colombia, de Ecuador, de Uruguay, también de Chile, y esperamos que prontamente se integren también gente de México. Creamos este colectivo en el año 2020, en el marco de la pandemia, precisamente para realizar esta disputa en torno a los sentidos de la transición ecosocial y para entrar en diálogo con otros colectivos y otras propuestas del norte global, para dejar sentado también que hay una mirada desde el sur global y que el sur global, en ese sentido, no propone de seguir dejándose hablar por el norte global a la hora de pensar soluciones integrales. Es en ese marco en el cual yo hago esta propuesta. Vamos al segundo punto. El segundo punto propone que ustedes entiendan cuál es el contexto histórico en América Latina que estamos viviendo, ¿no? Y desde el cual se cuestionan
las propuestas que vienen del norte global. Y que además apañan numerosos gobiernos en el continente. En primer lugar, subrayar que es sobre todo a partir del año 2000, con el aumento del precio de los commodities, que efectivamente se instala, ¿no?, una suerte de consenso en todos los gobiernos, sea en conservadores, neoliberales, progresistas, que apuntan a expandir la frontera de explotación de los recursos naturales, minimizando los conflictos ambientales, ¿no? Y muchas veces con una gran indiferencia hacia la crisis climática. Lo que hay que decir es que efectivamente lo que sucede en América Latina es que se asocia el progreso con el desarrollo en una visión en la cual el crecimiento indefinido y exponencial no es cuestionado, como si no hubiera límites en ese sentido o fronteras planetarias. Amén de eso, sigue también prevaleciendo una visión más antropocéntrica de la naturaleza. Quiero decir que además de ser vista como una canasta de recursos naturales inagotable, es vista con una mirada instrumental al servicio de la humanidad sin cuidado alguno de los ecosistemas. Y hay también, hay que decirlo, una mirada más eldoralista en América Latina que tiene que ver con el hecho de que desde la conquista española y el genocidio de los pueblos indígenas, desde, en ese sentido, Potosí en adelante, ha habido como una sucesión de momentos históricos de gran demanda de recursos naturales que supuestamente necesita el norte global para el desarrollo y que se encuentran en el sur. Para decirlo de otra manera, América Latina, también es cierto, se insertó en el proceso de división internacional del trabajo como proveedora de materias primas, como proveedora de commodities. Y esto se ha exacerbado desde el año 90 y particularmente a partir del año 2000. Pero prevalece, digamos, en la conciencia o en el imaginario de muchos latinoamericanos, y no me refiero solo a la clase política, la idea es que gracias a un recurso natural que requiere el mundo, vamos a poder desarrollarnos rápidamente y alcanzar el progreso deseado. Esa es la visión eldoradista que podríamos decir. Es en ese marco que nacen los ambientalismos populares, que se da ese proceso de ambientalización de las luchas desde los territorios, con una visión local de los conflictos, esas primeras luchas contra la expansión de la frontera del neoextractivismo, que cuestiona precisamente esta idea de América Latina como exportadora de naturaleza. En ese contexto vamos a ver emerger numerosos movimientos socioambientales o socioecoterritoriales, lo pueden llamar de diferente manera, ¿no?, que reivindican la justicia ambiental, ¿no?, y que denuncian la existencia de zonas de sacrificio, conflictos o relacionados con la megaminería o la minería a cielo abierto, que afecta a comunidades indígenas, a población en general, han generado asambleas ciudadanas, comités ambientales, rotas campesinas en numerosos países de América Latina. Movimientos contra la expansión de la frontera petrolera, sobre todo ahora, en especial en relación a la explotación de hidrocarburos no convencionales, que son energías extremas, que requieren más costos sociales, ambientales y también económicos a través de la fractura hidráulica o el fracking, movimientos contra las mega represas también, que son en general a gran escala y que afectan la vida de numerosas personas, y los movimientos contra movimientos contra los impactos sobre la salud del agronegocio que utiliza agroquímicos o agrotóxicos, en fin, contra la frontera forestal, pesquera, contra zonas de sacrificio, en fin. Vemos que en América Latina hay numerosas luchas contra el extractivismo. Una de las más emblemáticas es la lucha contra la megaminería o la minería a cielo abierto, que es una figura extrema del extractivismo porque en general, en general genera enclaves de exportación, pues estamos hablando acá de todo extractivismo para la exportación a gran escala, ¿no?, de minerales.
Fíjense ustedes ahí el incremento de los conflictos ambientales desde 2010 a 2024. Yo lo acabo nomás de actualizar la semana pasada. Fíjense que siguen en aumento estos conflictos que no solo se dan en los países que tienen, entre comillas, una tradición minera de hace siglos, sino en países en los cuales la minería se viene desarrollando en las últimas décadas. Es en ese marco que nosotros vemos expandirse movimientos socioecoterritoriales, que si me permiten, creo que podemos diferenciar tres tipos de movimientos. Por un lado, los movimientos contra diferentes formas de extractivismo, que son los primeros que emergieron a partir del año 2000, ¿no? Que los acabo de mencionar, pero hay también, ustedes van a encontrar, quizás con un anclaje más urbano y menos rural, movimientos contra diversas formas de urbanismo neoliberal, o lo que se llama el extractivismo urbano, tan ligado a la especulación inmobiliaria o a, digamos, la creación de urbanizaciones privadas que por lo general destruyen ecosistemas frágiles como humedales, montes y también reservas de agua y desplazan poblaciones. Y por último, esto es lo más novedoso, diría yo, en los últimos 4 o 5 años se vienen expandiendo movimientos contra lo que se llama el extractivismo verde, que en nombre de la transición energética viene, digamos, con una agenda propia del norte global, digamos, a instalarse en América Latina y generando nuevas zonas de sacrificio en nombre, insisto, de la transición energética. Entonces, es en ese marco que podemos o hemos asistido a una suerte de giro ecoterritorial como tendencia. ¿Por qué? Porque además de la explosión de conflictos socioambientales, hay una convergencia, un marco colectivo de la acción en estos movimientos socioecoterritoriales, al menos como tendencia. Hay una nueva gramática política en la cual converge un lenguaje ecologista, por un lado, un lenguaje comunitario que está ligado sobre todo a los pueblos originarios y en los años más recientes también una narrativa feminista o ecofeminista, ¿no? Desde un enfoque relacional con la naturaleza. En ese marco nosotros vamos a ver que hay nuevos conceptos que constituyen los ejes de esta gramática política, entre ellos buen vivir, derecho de la naturaleza, soberanía alimentaria, aunque tiene una gran historia ya, sostenibilidad de la vida, post-extractivismo, transición justa y popular, justicia ambiental, entre otros. Bueno, de alguna manera estos son los conceptos que guían la acción, ¿no? O que proponen guiar la acción en este contexto tan conflictivo y tan dinámico en el cual estamos insertos. Tercer lugar, vamos a hablar entonces ahora de la transición, ¿no? Y ahí me gustaría, en primer lugar, subrayar la idea de que no hay una única transición, ¿no? Nosotros hablamos de transiciones en plural, ¿no? Primero porque en realidad hay diferente visión de la transición ecosocial, ¿no? Según la perspectiva ideológica que tengamos, la idea que tengamos del modelo de desarrollo y los intereses económicos incluso que nos atraviesan, ¿no? Entonces uno puede asociar un tipo de transición ligado a diferentes movimientos políticos partidarios. También hablamos de transiciones a nivel plural, porque en realidad no solo existe la transición energética que hoy ocupa sin duda el centro del debate, sino que en realidad hablamos de una transición ecosocial de manera más holística o integral, como un proceso sistémico que implica una transición a diferentes niveles. No solo el energético, sino una transición productiva, una transición urbana, una transición hídrica, ¿no? Que busca articular la justicia social con la justicia ambiental, que de alguna manera vehiculice nuevas prácticas que no sean las mismas que las del modelo fósil que buscamos abandonar, sino que sean prácticas más ligadas al cuidado de la vida, a la sostenibilidad, a la democracia,
a la participación de las comunidades, entre otras cosas. En definitiva, buscamos subrayar la idea de que si estamos en una crisis que efectivamente parece terminal, también esta abre una oportunidad para pensar nuevas alternativas en un planeta que ya está dañado, nuevas alternativas de vida digna, de vida justa, nuevas alternativas que impliquen un cambio de régimen socioecológico y que impliquen también esto, una comprensión diferente de la vida en esa relación entre lo social y lo ambiental que es tan intrínseca y que, porque hemos estado, y muchos de nosotros seguimos estándolo, sin duda, dominados por una suerte de paradigma binario que divide la cultura o la sociedad y la sociedad de la naturaleza, bueno, nos ha llevado a esta situación. Entonces, básicamente es lo que entendemos por transición ecosocial, lo que entiendo yo, pero en el marco del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, es que en definitiva esta es una oportunidad también para, digamos, llevar a cabo un nuevo pacto con la naturaleza, un nuevo pacto con la vida que implique la afirmación de la sostenibilidad en esta época de policrisis civilizatoria en donde todo parece estallar, ¿no? Entonces sí hay un impulso normativo, de alguna manera, detrás de esta idea, que está alentado por la pregunta acerca de en qué tipo de sociedad queremos vivir, qué tipo de antropoceno queremos vivir en el marco de un planeta ya dañado, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas de resiliencia, de generación debemos también promover para poder salir de esta crisis? Yo mientras tanto sigo admitiendo gente, les digo, desde acá, porque no me resulta difícil. Entonces, de la idea más general de transición ecosocial, que para nosotros es un marco insoslayable, ¿no? De discusión, de debate, bueno, es ahí donde damos la discusión sobre la transición energética, ¿no? Que implica para nosotros un paso necesario de la concepción de la energía que sabemos que necesitamos para vivir, para movernos, para accionar, de la energía como pura mercancía, ¿no? Que es el concepto, o mejor dicho, es así como funciona en el marco de una matriz fósil, a una concepción que la conciba como un bien común, como un bien renovable, sostenible, en un sentido pleno, ¿no? Y que implique también descentralización. El modelo fósil, ¿no? El modelo fósil es un modelo de gran concentración en manos de corporaciones, ¿no? Económicas que todos conocemos, en el cual se viene avalando también la existencia de altos niveles de pobreza energética. Pensemos la cantidad de personas y familias que no tienen acceso a la energía en América Latina. Pensemos que solo la tienen a través de las energías más contaminantes. Entonces, el paso a una transición energética debería garantizar esto, el cierre de esa brecha de desigualdad, ¿no? Entre ricos y pobres y también la desconcentración, salir de ese modelo fósil de mucha concentración, digamos, de la riqueza que maneja agendas y que busca en la transición energética un nuevo nicho de mercado para obtener beneficios, a una que lo vea como bien común y como oportunidad para construir un nuevo horizonte de sostenibilidad. Por eso hablamos de la necesidad de democratizar, de desconcentrar, de eliminar la pobreza energética y en última instancia, como siempre decimos, de renovar nuestro vínculo con la naturaleza, ¿no? Porque la verdad que el antropoceno, digamos, esta nueva era geológica en la que vivimos, de alguna manera ha puesto en el centro de la escena este vínculo que tenemos con la misma y nos ha llevado a revalorizar esas visiones más relacionales, ¿no? Que siglos atrás se promovían en función de otro modelo, de otro modelo de relación con la naturaleza. En fin, ¿qué tipo de transición energética, más allá de la que nosotros proponemos, qué tipo de transición energética se está llevando a cabo? ¿No? Porque hoy en día es la nota en las agendas,
Es cierto que hay países en los cuales no está en agenda. Yo, como ustedes saben, soy argentina, vivo en Argentina. No hay ninguna hipótesis de transición energética. En la Argentina hay una apuesta a la consecución de un modelo fosilista basado en la explotación de hidrocarburos no convencionales, ¿no? Pero hay otros países en América Latina, como Chile, como Uruguay, que están avanzando en una transición energética. En Colombia, el presidente Petro también en ese sentido apuesta a una disputa por la transición energética. En Brasil también vemos claramente una apuesta. Pero bueno, a nosotros nos interesa también ver lo que hay detrás de toda esta discusión, porque no se puede transicionar de cualquier manera, ¿no? Nosotros consideramos que la transición es absolutamente necesaria, más aún que la descarbonización, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, es absolutamente necesaria, pero nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo hacerla? Nos preguntamos quién va a hacer la transición energética, sobre todo quién va a pagar la transición energética que hoy promueven, sobre todo, los países más ricos. Bueno, desde hace varios años, del Pacto Ecosocial del Sur y además con organizaciones de África, de, de Asia y por supuesto con aliados en organizaciones en Europa, bueno, hemos estado siguiendo este proceso de discusiones y lo que advertimos es que el tipo de transición dominante que se está instalando es una transición corporativa que no hace solo alusión al rol que tienen las grandes corporaciones, sino más bien al tipo de corporación, perdón, al tipo de transición que se está llevando a cabo, que tiene que ver más bien con la idea de hacer negocios, de reposicionarse geopolíticamente, ¿no? Para algunos países, en función del acceso a bienes naturales o recursos naturales estratégicos, y mucho menos a la idea de efectivamente de salir de la crisis ecológica cambiando el modelo o los patrones de consumo. Es efectivamente una transición dominada por el mercado que viene de los países, no solo de los países más ricos, los del norte global, como Europa, como Estados Unidos, sino también de China. China, digamos, que es un país emergente, que podemos llamar ese nuevo hegemón, ¿no? Cada vez más, está haciendo una transición energética acelerada, ¿no? Controla las cadenas de valor, por ejemplo, en relación al litio, ¿no? Y hace una apuesta también por tener un acceso directo a esos recursos naturales, que son críticos para la transición energética y la transición digital, ¿no? Entonces, vemos que hay una nueva puja geopolítica entre diferentes países para aprovisionarse o asegurarse la provisión de esos minerales críticos que han sido inventariados por la Unión Europea, 34 minerales críticos, más allá de las tierras raras también, que son necesarias para la transición energética y para la transición digital. No estamos hablando solo del litio, del coltán, del cobalto, estamos hablando de minerales como la plata, el níquel, entre otros, ¿no? Que sirven para la construcción de la industria renovable. Entonces, lo que vemos es que efectivamente hay en este escenario de crisis ecológica, por supuesto, podemos decir, dos estrategias contradictorias, ¿no? Desde el norte global. Por un lado, hay una apuesta a la transición energética, ¿no? Con estas características. Por otro lado, se sigue explotando combustibles fósiles y dándole subsidios a los combustibles fósiles como si no hubiera efectivamente crisis. Pero en el marco de la transición energética que se está llevando a cabo, el sur global nuevamente cayó preso, ¿no? De este discurso en el cual queda entrampado también en el tema de la deuda. Hay muchos países del sur global, ¿no? Que necesitan reservas, ¿no? Necesitan divisas para pagar los intereses de la deuda externa y que en ese sentido comprometen sus riquezas naturales, ¿no? Podríamos decir, eh, al mejor postor, ¿no? Bueno, en esa línea hay muchos de nuestros países que
han caído presos no solo del extractivismo más clásico, más tradicional que conocemos, sino también de la tentación de aceptar muy rápidamente, sin discusión, ¿no?, este formato con el que viene la transición energética. Sobre todo teniendo en cuenta que no se habla de la deuda ecológica, ¿no? No se habla de pagar las responsabilidades que el norte global tiene en la crisis climática y en la manera en cómo el pago de la deuda ecológica podría servir como punta de partida para poder desarrollar políticas públicas de adaptación a la crisis climática en el sur global. Eso no entra en la discusión, o si entra es pura retórica, pero no se traduce en definitiva en algo concreto. Entonces, este es el marco en el cual, el contexto en el cual estamos discutiendo. En esa línea, uno de los, sin duda, uno de los escenarios geopolíticos, digamos, más en disputa, tiene que ver con el litio, ¿no? El litio que existe no solo en Sudamérica, ¿no? No solo el llamado Triángulo del Litio, que abarca el sur de Bolivia, el norte de Chile y de Argentina, sino que también se ha encontrado litio en Perú y en México, ¿no? Y ahora se dice que hay litio también en la Patagonia. Pero lo que encontramos ahí nos ilustra a cabalidad este escenario, que es muy desigual también según las políticas de los países, pero que implica también, vamos a ver por qué, una expropiación de los territorios. También lo vemos, por ejemplo, con la necesidad de madera de balsa, para las aspas de las turbinas eólicas, ¿no? Bueno, hemos asistido en los últimos años a una dinámica muy depredadora de la destrucción de madera balsa para las aspas de los molinos eólicos que necesita China, ¿no? Sin tener en cuenta ni en ese sentido la participación de las poblaciones y sin respetar tampoco la sostenibilidad de esos ecosistemas tan frágiles que se encuentran en la Amazonía. Otro ejemplo también más cercano es el del hidrógeno verde, que ustedes saben se está promoviendo como el combustible del futuro, si bien el hidrógeno verde es, podríamos decir, es un vector de energía, es una suerte de energético que se obtiene a partir del agua, de la electrólisis, ¿no? Y del uso de fuentes renovables. El hidrógeno verde requiere, en ese sentido, una infraestructura energética muy grande, principalmente energía eólica y solar, para producir la electrólisis, ¿no? Para producir hidrógeno luego y sus derivados. En ese sentido, vemos aquí el mismo patrón. Esto es un patrón de reproducción histórica de las desigualdades entre el norte y el sur global. De hecho, sobre todo, por ejemplo, desde Europa y desde Alemania, luego de lo que sucedió, la crisis energética, muy breve hay que decirla, que hubo a raíz de la invasión de Rusia en Ucrania y de la amenaza de desabastecimiento que sufrió Europa, y particularmente Alemania, los países de alrededor, del gas, ¿no? Del gas de Rusia, es que Alemania de alguna manera colocó en la agenda de la Unión Europea como uno de los objetivos estratégicos desarrollar mega emprendimientos de hidrógeno verde en el sur global, ¿no? Entonces, lo que vemos ahora es que los países latinoamericanos están disputando, sobre todo Chile, Uruguay, Colombia, México, están disputando para ver quién provee de territorio, de agua, de energías renovables para producir esto a gran escala. Lejos de pensar que todo eso se puede hacer en territorio, pongámosle, europeo, se busca nuevamente, en ese sentido, afectar a regiones que ya sufren estrés, ¿no? O regiones que son caracterizadas por su biodiversidad, sea que hablemos de Antofagasta en Chile, de Magallanes, sea que hablemos de La Guajira en Colombia, o de un pequeño pueblo, ay, ¿cómo se llama? Tambores en Uruguay. El caso es que nuevamente el sur global parece dispuesto
a ser una zona de sacrificio, porque efectivamente la emisión, perdón, la elaboración de hidrógeno verde implica eso, grandes infraestructuras, concentración de territorio y agua y de energía renovable, que bien podría servir, pensándolo desde el subglobal y desde nuestras propias necesidades sociales, para abastecer a los hogares y para abastecer hospitales, escuelas, etcétera. No, todo esto para la exportación. El litio es para la exportación, la madera de balsa es para la exportación, el hidrógeno verde es para la exportación. Claramente ese es el lugar que nos reserva el norte global como proveedores nuevamente de materias primas, solo que ahora se hace en base a el discurso de la transición verde. En ese sentido, fíjense, en el caso del litio, que es algo que yo he investigado sobre todo en el norte de la Argentina, en la provincia de Jujuy, donde hace años vengo acompañando junto con otros colegas, e inclusive artistas, la lucha de las comunidades de las Salinas Grandes, que desde 2010 viene diciendo que no quiere que en esos ecosistemas frágiles que son las salinas se explote el litio. No hay, en ese sentido, no se respeta el convenio 169 de la OIT. La minería de litio es una minería de agua, es una minería de agua, son millones y millones de litros de agua para generar una tonelada de carbonato de carbonato de litio en un ecosistema como el de los salares, que es un ecosistema no solamente frágil, sino árido, ¿no? Que sufre un estrés hídrico. Piensen ustedes en Chile, por ejemplo, que sufre un estrés hídrico permanente. Además se ve potenciado por la existencia de las minas de cobre, ¿no? En donde ya no hay agua dulce, en donde se desaliniza el agua de mar para poder proveer de agua. Pero en todo caso, la utilización del agua no solo impacta en estos ecosistemas que son muy, muy áridos, sino que compite por otras actividades que realizan las poblaciones locales, ¿no? No solo por el consumo, sino por las actividades económicas que realizan. Pero bueno, para sintetizar, estamos en el marco de un modelo, podríamos decir, no solo corporativo, sino neocolonial, más o menos disfrazado, en el cual la Unión Europea, por ejemplo, sí está más preocupada por hacerlo en el marco de un modelo más sostenible, pero en líneas generales todos sostienen que son necesarias esas materias primas críticas están en el subglobal, la cartografía ha cambiado en relación a la cartografía geopolítica que mostraba el petróleo, ¿no? Ahora es el subglobal, en donde está el litio, en donde está el cobalto, en donde están esos minerales críticos. Y no lo olvidemos, yo les acabo de decir antes, la minería es una de las actividades más resistidas en el subglobal y particularmente en América Latina. Es la que genera más conflictos, ¿no? Y también más brecha entre las necesidades de la población y las grandes empresas que buscan controlar a través de acciones de responsabilidad social empresarial la vida, digamos, de esas poblaciones y de dividirlas también cuando existe tensión en las mismas. Bueno, eso es lo que estamos viendo efectivamente en América Latina, que lo que se dice que lo que se habla y lo que se viene promoviendo en términos de transición energética es un modelo en el cual hay que desconfiar. Este modelo que viene del norte global. Es un modelo en el cual hay que desconfiar porque se reeditan, se reproducen efectivamente desigualdades entre el norte y el sur sigue condenado a ser una suerte de zona de sacrificio. Nosotros hicimos varias campañas, entre ellas publicamos y difundimos un manifiesto de los pueblos del sur por una transición justa, energética justa y popular. Aterrizamos en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, allí en Bruselas, hace un año, un poco más de un año y medio, justo en el momento, justo en el momento en el que el Parlamento Europeo discutía el acta o la ley de
materias primas críticas, en donde daba precisamente el marco para avanzar en en la explotación de esos recursos en la relación con zonas del sur global. Tuvimos un diálogo con diferentes fuerzas políticas y la sensación que tuvimos fue bastante amarga en el sentido de que efectivamente Europa está convencida de que, la Unión Europea, de que esas materias primas son absolutamente necesarias, lo cual es cierto, son necesarias para la transición energética, pero no hay, por lo que observamos, un cambio en el metabolismo social. Y esto les muestro por qué. Fíjense, fíjense acá. Ya desde 2020 vemos por un informe del Banco Mundial, y estoy hablando de un informe del Banco Mundial, no de un informe de una ONG crítica, sino el Banco Mundial señalaba que no podemos ir en la línea de la exacerbación, ¿no? De la extracción de minerales, en la exacerbación del modelo de consumo, que algo tiene que cambiar, porque efectivamente, si seguimos con este modelo de consumo, bueno, el aumento de la extracción de materias primas de acá a 2050 escala de una manera tal que se hace insostenible, absolutamente insostenible, ¿no? En esa línea, efectivamente, lo que nosotros decimos es que si no cambiamos el modelo no solo el patrón de producción, sino el modelo de consumo, de cara a la electromovilidad, esto es, de cara a producir, por ejemplo, automóviles eléctricos o electromovilidad, no hay planeta que aguante ni litio ni otros minerales que alcance. Porque, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir aumentando este modelo de consumo insostenible que ya el capitalismo actual ha mostrado cómo se choca con las fronteras planetarias? ¿Vamos a habilitar que se extraiga litio de México, de Argentina, de Chile, para que cada alemán o cada estadounidense tenga su Tesla o su automóvil eléctrico propio sin cambiar el modelo de consumo? ¿Me entienden por qué en realidad nosotros nos estamos preguntando transición energética para qué y para quién? ¿Y quién va a pagar los costos? Por eso nosotros también planteamos que es necesario salir de este modelo de colonialismo verde, ¿no? Y buscar una línea de transición justa que sirva también para los pueblos del sur, que se ajuste a sus necesidades, a sus demandas, y no solamente a la de los pueblos del norte. Pero para ello, evidentemente, algo tiene que cambiar y de manera muy urgente en el metabolismo social, en el modelo de extracción, de producción, en el modelo de consumo. Por ejemplo, el modelo de movilidad no puede ser individual, tiene que ser más bien colectivo. Tenemos que cambiar el modelo de movilidad, sobre todo en las zonas urbanas, para efectivamente hacerlo sostenible. Es en esa línea en la que trabajamos, efectivamente, y en la que insistimos en que, ojo, cuando viene con estas propuestas de transición energética, es cierto, no es lo mismo que cuando hablamos de un extractivismo depredatorio, pero no se olviden, es para la exportación, es para un modelo insostenible, es también un modelo que atropella y avasalla los derechos de muchas comunidades, no de todas, porque hay algunas que consienten, pero sí de muchas, y es por eso que las organizaciones, los colectivos, hablan más bien de falsas soluciones, ¿no? Hablan de falsas soluciones, de no dejarse entrampar por este nuevo extractivismo verde. En esa línea les muestro los títulos de algunos libros que hemos publicado en los últimos 2, 3 años, tanto en castellano como en inglés, en los cuales venimos alertando sobre esta problemática que no solo afecta a América Latina, afecta a todo el norte de África, por ejemplo, toda la zona del Magreb, ¿no? Es una zona de sacrificio muy ligada a las necesidades de Europa, en donde se proponen instalar pero grandes parques eólicos y proyectos de hidrógeno verde solo para abastecer al norte global, no para abastecer las necesidades de las poblaciones locales que muchas veces siguen careciendo de energía. No digo de energía renovable, sino de energía sin más, ¿no? Eh,
Desafíos, son muchos, son muchos. Nosotros tenemos más preguntas que respuestas, no es que tenemos un manual, ¿no? Con preguntas y respuestas. Sí tratamos de elaborar, digamos, en ese sentido, propuestas que estén más en la línea de respetar la voluntad de los pueblos, propuestas que estén en la línea de descarbonizar la matriz energética, pero también el modelo productivo, de cambiar el sistema de relaciones sociales, ¿no? Digamos, de apostar a un modelo de transición que implique articular la justicia social con la justicia ambiental en un momento en el cual no solo las desigualdades ambientales, sino sociales son cada vez más insostenibles, ¿no? Y para ello, sin duda, tenemos que descarbonizar nuestras sociedades, nuestras economías. La descarbonización es un punto de partida, pero debemos respondernos a qué necesidades responde, ¿no? Y sin duda es mucho más un desafío en el sur que en el norte, porque el norte siempre ha externalizado la producción contaminante, ¿no? Y ahora lo hace con las energías también renovables para no tener que pagar con sus poblaciones o en sus poblaciones los impactos contaminantes que tienen estas, ¿no? Entonces ahí hay realmente un grave problema. Sin duda tenemos cuestiones que cambiar en términos de, podríamos decir, de imaginarios sociales, ¿no? En América Latina asistimos a la persistencia de un imaginario desarrollista que está muy anclado en la visión economista que tenemos, ¿no? Tenemos unas visiones economistas que piensan todavía que es el ambiente y la naturaleza la que tiene que adaptarse a la economía y no la inversa. La economía que al chocar con los límites planetarios debe adaptarse a la naturaleza y el ambiente. Esto que es una verdad de perogrullo es algo que no se pone en la práctica porque tanto economistas ortodoxos como economistas heterodoxos creen en América Latina que la exportación de materias primas es como la punta de lanza del desarrollo. El caso es que ese tipo de desarrollo ya no asegura sostenibilidad, sino más bien acentúa la crisis planetaria. Y es necesario buscar otras fórmulas. En fin, creemos que es necesario reclamar la deuda ecológica desde una perspectiva multilateral, más democrática, con una también, con un enfoque desde el subglobal, que debemos estar atentos a las falsas soluciones, ¿no? Y que debemos a nivel nacional también buscar o tratar de instalar y debatir agendas de protección de los bienes comunes, agenda de políticas públicas ligadas a la adaptación de la crisis climática, que, como les decía ahora, se manifiesta sobre todo bajo la forma de colapsos climáticos localizados, inundaciones, incendios, sequías, y una agenda de transición energética que sea justa, ¿no? Hay escalas, sin duda, y por eso el escenario es tan complejo, además de dinámico, porque además el contexto es muy poco favorable a esto que estamos presentando. En ese sentido, lo sabemos, ¿no? Pero sin duda un desafío fundamental en América Latina es buscar establecer alianzas regionales que den o que abren la oportunidad de desescalar en los combustibles fósiles y de buscar vías hacia una transición a energías renovables que sean realmente justas. Y pensar en agendas nacionales, ¿no? Pensar en agendas nacionales, está bien, ustedes me dirán, además yo vengo de un país en el cual están destruyendo el Estado, ¿no? Y en el cual sobre todo están destruyendo toda la institucionalidad social y ambiental que podría abrir la oportunidad de pensar una agenda de transición energética justa. Sin embargo, en Argentina hemos creado un equipo de equipos, son dos equipos con los cuales compartimos, ¿no? Un mismo diagnóstico en términos de crisis, de crisis ecosocial, y estamos trabajando en la elaboración de una agenda de transición ecosocial para la Argentina, porque creemos que tarde o temprano esta agenda, que es tan urgente, tiene que instalarse en la sociedad. Pero sin duda, la clave es la participación ciudadana, la participación comunitaria, ¿no? Y también el respeto de esas luchas
que de alguna manera desde lo local a veces no tienen una visión, digamos, geopolítica o internacional, pero que hacen a la sostenibilidad de la vida y que pueden ser un punto de partida para pensar en una nueva ética ambiental en la cual efectivamente nos ayude a revertir este escenario de colapso que estamos viviendo. Bueno, yo los dejo con esas reflexiones y este punto de partida. Les agradezco desde ya y bueno, dejo de compartir para poder conversar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, doctora Pampa. Interesantísimo. Hablo, disculpen que hable del celular, pero no sé qué problema tuvo en la computadora con el sonido, así que estoy así conectado. Bueno, abrimos entonces un espacio de intercambio a aquellas personas que quieran formularle alguna consulta, algún comentario a la doctora Pampa. Aprovechar, interesantísima el enfoque, la charla y bueno, la situación crítica que estamos viviendo en Latinoamérica. Nosotros justamente este año, un comentario nada más, nosotros desde la IDEF impulsamos ciertas resoluciones vinculadas a derechos humanos y acceso a la justicia en la OEA, y este año justamente tiene que ver con defensa pública, acceso a la justicia y justicia ambiental, que bueno, es como llevar el tema ponerlo en agenda en las defensas públicas, en el trabajo de las defensorías públicas. Solamente un comentario como para Claro, claro, que está el tengan en acuerdo de cuenta el Escazú, interés. está el acuerdo de Escazú al cual han adherido la mayor parte de los países latinoamericanos, que implica ese acceso a la información y también el cuidado, la protección de los defensores del ambiente, porque no se olviden, América Latina es la región del planeta en donde se asesinan más defensores del ambiente, 160 defensores, de los cuales más del 70% del año 2023 fueron asesinados en América Latina, sobre todo en países como México, como Nicaragua, creo que también está Brasil, ahí a la cabeza. En todo caso, la Amazonía, sabíamos, ¿no? Es una frontera muy, muy delicada, muy conflictiva, ¿no? Ahí, y una amenaza real para la vida de los defensores del ambiente. Así que, sin duda, estamos muy preocupados porque ustedes se imaginan que en el marco también de este nuevo extractivismo verde, la avanzada que se da en los territorios se hace muy peligrosa cuando hay personas que efectivamente sostienen que no han sido consultados, que no están de acuerdo, que hay que construir un modelo más sostenible, un modelo que apunte también al abastecimiento nacional y otras cuestiones que para nosotros efectivamente son muy importantes. Así que hay una amenaza. Hay una pregunta en el chat que me parece muy interesante que tiene que ver con los créditos de carbono y me alegro que hagan la pregunta porque los créditos de carbono están muy ligados a los que con Breno Bringel, colega brasileño, denominamos el consenso de la descarbonización, ¿no? Que es esta idea a la que apunta gran parte del establishment, que es que no es necesario cambiar el modelo de crecimiento, que inclusive se puede seguir creciendo a condición de garantizar, ¿no? Que haya bosques, o que haya territorios o ecosistemas que capten, ¿no? Dióxido de carbono. Y que en función de un nuevo mercado global de créditos de carbono, las empresas también tienen el derecho a seguir contaminando a condición de comprar créditos de carbono. Entonces, fíjense, ahí hay dos problemas fundamentales, ¿no? Uno, creer que con el mercado de carbonos, ¿no? O con la sola captación de CO2, más bien, podemos resolver el problema de la crisis socioecológica. No, si no entramos en una moratoria que implique reducir la producción de combustibles fósiles y reducir la deforestación, que es otra de las grandes claves o de los grandes responsables también de la crisis climática y de la pérdida de biodiversidad, no vamos a poder salir de esta crisis. No basta con decir todo se resuelve a través de la captación de CO2, porque además inclusive eso está por verse si en realidad es así, porque la Amazonía
que está siendo deforestada a gran escala puede llegar a convertirse inclusive más que en un captador de dióxido de carbono, en un emisor, digamos. De hecho, ya hay una parte, una región una zona de la Amazonía que ya emite más de lo que captura. Entonces, esa no es una solución. Tenemos que cambiar el modelo de desarrollo, tenemos que cambiar el modelo de crecimiento, abandonar, digamos, esa idea para producir con menos materia y energía. No podemos seguir exacerbando y decir que las empresas, ¿no? En realidad no emiten nada, las empresas fósiles, por ejemplo, porque compran bonos de carbono y con eso hacen greenwashing, ¿no? Con eso lo que hacen es efectivamente pagar un derecho a la contaminación. Eso nos parece aberrante. Y también hay una tendencia a la financiarización de la naturaleza, a ponerle a todo un precio, ¿no? Que ya no son ni las abejas y la miel, es el mismo proceso de polinización el que busca ser captado en términos de propiedad intelectual para ser manejado o controlado por las grandes corporaciones. Así que todo lo que se llama crecimiento verde está en función de ese modelo, que es un modelo que tiene grandes limitaciones, grandes problemas y que no resuelve la crisis, porque sobre todo, insisto, es un modelo supuestamente ecoeficientista que busca salvar la crisis capitalista con más capitalismo. O, si ustedes quieren, que considera que el problema es técnico o tecnológico, que se puede resolver con más tecnología, cuando el problema de la transición es un problema político también. Es un problema de asimetrías, de desigualdades sociales y ambientales, que es necesario repensar. Porque por más de que hagamos la transición energética corporativa, sin duda es una transición energética, como decimos en Argentina, de patas cortas, de corto alcance, porque en breve se convierte también en insostenible en la medida en que sigue con la misma lógica de crecimiento y de explotación de recursos naturales. Es un gran desafío el que tenemos. Creo que la humanidad nunca estuvo en ese sentido parada ante tal desafío, porque muchos de los problemas de la policrisis civilizatoria de los cuales yo mencioné, ¿no? Son conocidos por la humanidad, ¿no? En el sentido que alguna vez hemos pasado una crisis de esa, pero nunca una crisis climática de esta envergadura. Una crisis climática que además sabemos puede implicar un cambio de régimen si traspasamos un umbral, las fronteras planetarias, que pueden llevar a un cambio sistémico, ¿no? Y que genere condiciones muy hostiles que hagan casi imposible la vida en el planeta. Entonces, realmente estamos jugando en el límite, ya, ¿no? La ventana de oportunidad que hay es muy pequeña y requiere, como dicen los científicos del panel intergubernamental del cambio climático, que de radicales políticos tienen poco, si necesita soluciones urgentes y estructurales. Impliquen moratoria, suspensión de proyectos de hidrocarburos, que impliquen también una suerte de acuerdo global entre el norte y el sur, pero gobernanza global que debe ir en la línea de la democratización, no de la profundización de las asimetrías, y que implique también, como primer paso, una distribución de la riqueza, una redistribución de la riqueza que conlleva sobre todo atacar a aquellos sectores que son los que consumen y contaminan más, que no son solo las grandes empresas, sino que son los sectores más ricos de la sociedad, ¿no? Entonces, hay un punto de partida que es la redistribución en un contexto de enormes desigualdades, ¿no? Entonces, todo eso hace que el escenario sea realmente muy peligroso, muy conflictivo. La transición, si se da como transición justa y popular, va a implicar mucha lucha, ¿no? Mucho conflicto, y si efectivamente lo que se encamina es la de transición más bien corporativa, insisto, tiene patas cortas y muy probablemente nos sumerja aún más en una suerte de capitalismo del caos. Contesto a lo de los defensores. A ver, no, los defensores no, me decían de las consultas. Esperen que veo en el chat las...
consultas. Sí, hay una consulta ahí de María José Ah, sí, sí. Bastián. La consulta previa en los territorios solo se debe hacer en casos de comunidades indígenas o en todas las comunidades donde se vaya a implementar el proyecto. Sí, perfecto, María José. Sí, a ver, obviamente en los dos casos también. Es cierto que hay toda una normativa internacional que defiende a los pueblos originarios cuando además peligran no solo sus condiciones de existencia, sino su cultura ante proyectos de gran envergadura. Ustedes, como ustedes saben, la convenio 169 de la OIT se respeta poco y en general hay manipulación del mismo para lograr dividir a las comunidades, que algunos voten, que otros no voten. Digamos que sobre todo dar condiciones de que esta sea previa, libre e informada, realmente es muy, muy complicado. Esto está sucediendo en los territorios del litio en Argentina, donde hoy se está básicamente promoviendo la división de las comunidades para que algunas de ellas apoyen proyectos de litio. Y sí, yo también creo, y creo que somos muchos los que pensamos que las comunidades afectadas deben ser consultadas con plebiscitos o referéndum, porque eso es uno de los dispositivos disponibles en cualquier democracia, ¿no? Todas nuestras constituciones, ¿no? Tienen esos dispositivos democráticos que impulsan de manera vinculante o no la consulta a las sociedades, porque no se olviden, acá estamos hablando de proyectos que se imponen de manera vertical sobre los territorios, que implican un desprecio sobre las poblaciones a las que se subestiman, a las que se consideran ignorantes y en general minimizan todos los impactos ambientales, ¿no? No hay libre acceso a la información. Hace poco no, el año pasado, cuando estuve en Uruguay, me contaron lo que estaba sucediendo precisamente en Tambores, que es una pequeña localidad, en la cual ahora, digamos, recae sobre ella un megaproyecto de hidrógeno verde, y la gente de la comunidad que hablaba ahí en el evento al cual participé, gente muy humilde, que de manera sincera decía no comprender lo que estaba pasando, porque toda su vida se veía conmocionada, sabía que se iban a quedar sin agua, que ahí iba a haber una gran concentración de tierra, y sin embargo se venía con el discurso de que ellos debían salvar el planeta, ¿no? Lo mismo sucede ahí en el norte de las Salinas Grandes, ¿no? Se va con ese discurso de que ellos deben salvar el planeta, cuando en realidad ellos tienen resueltas, estas comunidades, sus necesidades ambientales y no necesitan, no tienen por qué sacrificar sus territorios y mucho menos en un modelo de exportación que en nada beneficia las necesidades locales. Porque otra sería la discusión a la hora de hablar sobre las necesidades locales, ¿no? Sobre las necesidades de políticas públicas ligadas a la resiliencia, a la regeneración y a la protección de los territorios. Pero esa no es la discusión a la cual estamos asistiendo. Ajá, además del uso de la palabra terrorismo para legitimar el despojo, perdón. Sí, efectivamente, ¿no? Hay gobiernos que utilizan de manera muy liviana estos términos, pero las consecuencias no son livianas, sino que son más bien muy duras, ¿no? Sobre los territorios. Fíjense ustedes, en Argentina, por ejemplo, ahora hace poco, con la llamada ley bases, que es una suerte de ley de leyes, ¿no? Que implica casi una reforma constitucional de hecho, se va a implementar un régimen de incentivo a las grandes inversiones, se llama el RIGI, que le otorga numerosos beneficios a las empresas, no solo a las empresas extractivas, pero principalmente para extraer petróleo y gas y para hacer explotación minera, en las cuales se le dan, entre esos enormes beneficios, se le da incluso la primacía en el uso de los insumos. ¿Saben cuáles son los insumos de la minera? Agua y energía. Imagínense en un contexto de crisis hídrica, ¿no? Efectivamente, que ya lo ha habido en provincias como
como Catamarca, ¿no? Donde se ha privilegiado el uso del agua y el uso de la energía para las mineras y no para la población. Es decir, entramos en un terreno ya, digamos, muy pantanoso, en donde no se respetan los derechos de las poblaciones y todo parece estar al servicio del mercado y al servicio del capital, ¿no? Entonces, todo esto es muy perverso, sobre todo si tenemos en cuenta, y con esto cierro, que en Argentina se habilitó, se creó una unidad de seguridad productiva que promueve la intervención de fuerzas de seguridad estatal en los territorios para asegurar el suministro de ese tipo de commodities o de bienes. Es decir, la tendencia es a la militarización de los territorios del extractivismo para el caso en donde haya resistencias. Entonces, enfrentamos un escenario de criminalización y de potencial represión en un continente en el cual ya insistimos, ya ha sido, están o son muy golpeados los defensores del ambiente. Bueno, perfecto, doctora. La verdad que clarísimas también las respuestas. No han aparecido más comentarios, así que creo que podemos dar por cerrada la actividad. Bueno, y van apareciendo agradecimientos también de las personas que están conectadas. Así que bueno, le agradecemos muchísimo, la verdad que interesantísimo lo que mencionaba del acuerdo de Escazú. Nosotros también lo tenemos, estamos realizando capacitaciones a defensa pública, tanto argentina como también de la región, eh, que con el apoyo del PNUD también, ese tipo de capacitaciones para tomar conocimiento del acuerdo de Escazú y de qué manera los defensores y las defensoras públicas también pueden hacer uso de ese instrumento jurídico que es excelente. Así que, bueno, doctora, le agradezco nuevamente muchísimo por su tiempo, por haber aceptado estar aquí con nosotros. Hay defensores, defensoras públicas, funcionarios, integrantes de la defensa pública de distintos países del Mercosur. La actividad queda grabada, también si no tiene problema, nosotros la subimos también a la página web de la IDEF y queda como material de capacitación. Así que eso, ahí está. Bueno, no hay más preguntas, así que podemos dar por aquí terminado. Perfecto, no, muchas gracias a ustedes y efectivamente creo que hay que potenciar todos los instrumentos legales, institucionales que existen en un contexto en el cual están siendo diezmados, porque hay cambios de normativas y los cambios de las normativas, todos esos instrumentos legales buscan ser relativizados en manos de diferentes gobiernos para que no tengan valor, para que no haya reclamos, ni siquiera acceso a la información pública, digamos. Imagínense la cuestión de los defensores ambientales. Entonces hay que ser muy cuidadoso y muy cauteloso porque entramos en tiempos muy turbulentos en los cuales hay como un intento de barrer con todos esos dispositivos institucionales que se han creado al calor de las luchas y de los reclamos de las poblaciones y que son tan importantes para todos nosotros. Mm. Totalmente, compartimos totalmente lo que acaba de decir. Así que continuaremos con este tipo de capacitaciones y charlas en esta materia que es importantísimo y también por el trabajo que se realiza con comunidades indígenas que son en general las poblaciones más afectadas, como en algún momento de su conferencia mencionó. Así que bueno, le agradecemos nuevamente. También gracias a todas y todos que estuvieron participando hasta este momento aquí. Y bueno, continuaremos más adelante con otra conferencia magistral. Próximamente enviaremos la información. Así que, doctora Espampa, muchísimas gracias. Un placer Bueno, a conocerla y haberla ustedes, escuchado. saludos. Chao, Saludos hasta a luego. todos y a todas.